noches. Nuevamente, como todos los viernes, estamos en Tus Derechos. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Verónica, en provincia de Buenos Aires, en las afueras de la provincia de Buenos Aires, para el lado sur, digamos. Y estamos en la casa de nuestra querida amiga, licenciada en psicología, Graciela Ibáñez Telio, que la tengo acá a mi lado. Ahora ya le voy a ceder la palabra. Pero mientras se van enganchando nuestros seguidores, les comento que estamos saliendo en vivo por las dos redes, Instagram y Facebook. Ahí ustedes van a poder interactuar con nuestra página, los que tengan alguna duda, quieran algún comentario. Bueno, vamos a tener a Débora, que está del otro lado, en la parte técnica, desde el conurbano de allá de la provincia de Buenos Aires, porque no pudo viajar conmigo, pero sí va a estar interactuando con aquellos oyentes que tengan algunas dudas y que quieran, luego de que se termine el vivo, con Graciela vamos a poder estar evacuando algunas consultas. Les recuerdo que esta va a ser una charla informativa, ya Graciela lo va a comentar, y obviamente vamos a tratar de ver si a futuro y realmente les interesa el tema, que es un tema muy interesante. Ya por las redes han estado preguntando más información, cómo podemos hacer, puedo hacer preguntas. Claro, estamos hablando de un tema muy de adentro de todos los hogares prácticamente. ¿Quién no ha padecido o no ha tenido un familiar con algún tema de depresión, con algún tema de adicción y también con algún tema de psicosis, ¿no? De un brote psicótico? La realidad es que simplemente vamos a hacer una charla, insisto, a nivel informativo, y desde ya voy a agradecer la participación de Graciela, que muy amablemente hoy está con nosotros. Les quiero contar un poquito acerca de Graciela para que sepan que además de ser licenciada en psicología, Graciela tiene especializaciones que no quiero dejar de nombrarles, que tienen que ver con la especialización en psicodiagnóstico de Roger. Esto lo hizo en el Hospital de Agudos Ramos Mejía. También es terapeuta en Embrier, que ella ahora lo va a contar, es una terapia de avanzada. Y también ella, bueno, tiene un montón de cuestiones acá de formaciones, ¿no? Como cursos, talleres. Bueno, ha hecho en el Ministerio de Justicia, en políticas de protección de los derechos del niño, niña y adolescente. También ha hecho derechos del niño bajo sospecha, también todos del Ministerio de Justicia de Nación. Ha hecho la introducción al trabajo de las defensorías. También ha hecho otro curso de formación pedagógica de instructores. También hizo mediación familiar, entrenamiento especializado en un equipo de NINCA. También hizo una jornada de integración de reflexión de educación no formal. Bueno, programas de neurolingüística. Estuvo en un congreso de gerontología y geriatría, también para adultos mayores. Bueno, prevención de la violencia de adultos mayores. Hoy tuvimos una pregunta justo con una alumna, que ella da clases acá en Verónica. Por cierto, lo va a comentar también porque es parte de su hobby, ¿no? Más allá de ser terapeuta. Y bueno, justamente esta chica nos preguntaba de una violencia en un familiar acá en la ciudad, que estaba ejerciendo violencia del hijo hacia la madre, una madre que ya quedó viuda, que está viviendo sola y que obviamente fue violentada por su hijo en una cuestión que no voy a ventilar porque es algo privado, y ya estuvimos dándole un consejito a nivel jurídico, ¿no? A esta vecina, que ella me decía si se podía denunciar una situación de violencia de un vecino y tener preservada la identidad del denunciante. Sí, es cierto, eso se puede hacer. Pero bueno, sin más, le voy a ceder la palabra a Graciela. Buenas noches, Graciela, ¿cómo estás? Muy Fuerte bien, y claro, dale. muy bien, gracias. Bueno, feliz de estar acá, por supuesto, y poderme conectar con todos ustedes y con Andrea, que es amiga del alma de siempre. Bueno, la intención era, la propuesta de Andrea me pareció muy interesante, porque a veces no se recurre tan fácilmente a un psicólogo por estas creencias que tenemos, ¿no?
que lleva mucho tiempo, que bueno, tengo que hablar de cosas que en este momento no quiero. Entonces preferimos hacer algo, digamos, tampoco es mi estilo. Yo tengo un estilo, otro estilo. Y preferimos hacer algo más cotidiano, porque justamente lo que comentaba Andrea es que casualmente fue una conversación como al pasar, pero toca violencia y es uno de los temas que vamos a tocar hoy, ¿no? También. Así que bueno, acá estoy, para lo que quieran preguntar después. Bueno, yo quiero comentarles a la gente que nosotros no vamos a hacer una charla, digamos, como todos los viernes, que es una entrevista. Nosotros hace más o menos 4 semanas y casi 5 semanas que tuvimos una entrevista entre nosotras en forma privada para acceder a la charla de hoy y prepararnos, porque yo quise juntar, recopilar muchas preguntas que del otro lado se estarán haciendo y que espero sea de utilidad y de formación y aplicación, que tienen que ver con el cotidiano de nuestra profesión, los abogados, donde obviamente la violencia es cotidiana, ¿no? El tema de violencia intrafamiliar, sobre todo porque en el estudio se hace mucho tema familia. Entonces, una de las cosas que surgió con Graciela, hay una frase que es muy contundente y que tiene que ver con las conductas que ocurren dentro del seno familiar, ¿no? ¿Por qué la violencia dentro del seno familiar? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué viene y se provoca la violencia en una pareja o de padres a hijos? ¿Cuáles son los patrones? Primero, ¿por qué se provoca? Sería una buena pregunta. ¿Por qué se llega a un rango de violencia intrafamiliar? Y sobre todo, ¿desde cuándo se la puede detectar? Si desde la pareja del noviazgo, algunas situaciones de cómo uno puede tener síntomas de que estamos con un violento o una violenta. Bueno, esa es una pregunta puntual que yo ya quiero empezar hoy con Graciela. Bueno, la violencia es una conducta aprendida, no venimos violentos, no nacemos violentos, nos hacemos el lugar, el espacio, el núcleo familiar, ¿sí? Hace que desarrollemos conductas violentas, porque hay una diferencia entre conducta y temperamento, a veces se confunden, son términos diferentes, pero parecería que uno dice lo mismo, no es lo mismo. El temperamento es lo que traemos desde el ADN nuestro, eso no lo podemos cambiar, pero el temperamento no es violento. Las conductas son violentas, que sería lo que nosotros vamos aprendiendo. Y lo aprendemos en la casa, lo aprendemos en el contexto social donde estamos. Entonces, no viene con nosotros, son conductas aprendidas. Entonces, como todo lo aprendido se puede desaprender o aprender otra cosa para poder controlarlo. Sería sí, más o menos esto. ¿Hay un ejemplo que te tocó vivir en un desarrollo de trabajo, en una defensoría, puede sí, ser, que me contaste? Sí, a ver, yo trabajé 10 años en defensorías de niños y adolescentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde justamente estábamos en lugares un poco delicados, digamos, con mucha vulnerabilidad, que era Ciudad Oculta y Lugano 1 y 2. Son lugares donde hay muchísima gente, hay bastante descuido, digamos, desde lo social también. Pero bueno, nos llega a la Defensoría una denuncia de la escuela donde hay una nena que es maltratada en su casa. Bueno, citamos a los tutores, en este caso el tutor era el abuelo, y viene, cosa que a veces es difícil traer
a las personas en las defensorías o a cualquier lugar de justicia. Hay cierta resistencia. Pero este abuelo tenía la característica, primero que por supuesto no tenía recursos, herramientas, era analfabeto, o sea que tampoco tenía muchas posibilidades, pero ¿cuál fue la idea del equipo? Porque es un equipo profesional con trabajador social, abogado y psicólogo. La idea era poder acompañar a esa niña que era maltratada por este abuelo, que en realidad cuando empezamos a tratar de comprender también la situación del abuelo, respondía que a él lo habían educado así. Entonces esto era lo que él había aprendido, ¿sí? Que así se educa, así salieron mis hijos, decía. Uno tiene una verdulería, el otro se compró un camión, son trabajadores, buenas personas, pero esa era la idea que tenía, la creencia, ¿sí? Que tenía. Felizmente logramos que comprendiera que no era una actitud, no había maldad en este hombre, porque él decía, en realidad, se refería a su nieta, bueno, la Marcela se sube al árbol, se puede caer y se puede lastimar, entonces yo le agarro y le doy un chirlo. Ese era su recurso, pero bueno, le fuimos comentando y le fuimos diciendo qué le pasaba, cómo cree él que se siente si es golpeado, y empezó a entender que esa no era la forma. Entonces realmente cambió su conducta y bueno, por supuesto que quería que lo felicitaran, lo felicitábamos, y se solucionó el tema. Bueno, este caso vos podrías decir entonces que el violento es recuperable, Graciela. Sí, porque justamente no está en su temperamento, no viene así, orgánicamente. O sea que es conducta aprendida, esta conducta la puede cambiar, todos podemos cambiar nuestras conductas, depende de la convicción que tengamos con respecto al tema. Bien, ¿qué es el temperamento? Conducta y temperamento. Bueno, temperamento es lo que viene en nuestro ADN, es como el color de los ojos. Sí, nos podemos poner un lente de contacto de otro color, pero la realidad es que tenemos ese color. El temperamento es una base biológica, ¿sí? Eso no se puede cambiar, pero el temperamento no quiere decir que esa persona venga con un temperamento violento, ¿sí? Generalmente es al contrario, se viene con algún temperamento fuerte, ¿no? Firme, pero más de luchador que de golpeador o golpeadora, por supuesto, hombres y mujeres están en esta situación. La pregunta apunta a, por ejemplo, en mi caso yo tengo un carácter fuerte, ¿no? Yo digo las cosas con vehemencia, corrijo con vehemencia, tengo como un carácter que por ahí sobresale y que no soy pasiva, no tengo como una clave de ser tranquila. O sea, soy como, se le dice un poco histérico, ¿no? Al que está todo el tiempo atrás del laburo, de lo que tiene que hacer, la corrección. Pero, ¿eso es violencia? No. Violencia sería si eso que vos sentís lo llevás al acto. A ver. Y si estás preocupada por un trabajo y pedís que lo hagan rápido, es una cosa, ¿sí? Imponés tu autoridad, digamos, o tu lugar de trabajo. Pero si vos vas y le pegás una piña o le corres en la silla para que se caiga, o le tiro con algo en la cabeza, claro, eso es violencia, ya no tiene que ver con el temperamento. O sea, uno tiene que ir acomodando las cosas para no sé, eso lo hacen los niños y los niños van aprendiendo. Los niños no son violentos, los niños se expresan y se expresan de diferentes maneras.
somos los padres, o los abuelos en este caso, los que tenemos que ir moldeando ese temperamento para que no cumpla la conducta de violencia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y a ver, yo te pregunto, ¿qué es la frase se aprende con el ejemplo? ¿Acá bueno, cabe? Sí, es muy interesante porque justamente cuando yo le digo, por ejemplo, a mi nieto, mira, esto no lo toques, o esto no lo comas, o esto no lo agarres, ¿sí? Le explico por qué, porque no se puede, porque esto, o por cualquier motivo, pero ve que dejo a otro de mis nietos que lo haga. Entonces, esto no es un buen ejemplo, o es para todos o para ninguno. Pero en realidad, cuando, en este caso estoy hablando como abuela, pero si fuese como padre es, hijo, no se roba, pero me ve que voy al supermercado y me llevo una bolsita de, no sé, queso rallado, me lo pongo en el bolsillo, no estoy dando el ejemplo, estoy dando el ejemplo contrario de lo que estoy diciendo. Entonces, realmente es con el ejemplo que se aprende. Claro, y yo te preguntaba cuando la conducta, porque quiero ir al punto, cómo detectamos a un violento, sobre todo cuando estamos empezando una relación de pareja para luego formar una familia. ¿Hay algún tipo de conducta, es tanto para un lado como para el otro? Hablamos desde lo masculino, lo femenino, lo homosexual, ¿no es cierto? ¿Cuál sería una frase que te hace ruido? ¿Cuál sería una acción que hace ruido al otro? Eh, Hablemos también de sentido común, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué nos resuena con con algún término, con algún tono? Pensemos una cosa, que no todos sabemos, pero está estudiado. La comunicación, el 100% de la comunicación se divide en comunicación verbal y comunicación gestual o analógica, que son los gestos que nosotros hacemos. Entonces, uno creería, yo no sé si lo hablamos esto, Lo creo hablamos, que no. pero no importa. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, uno creería que es, bueno, más o menos un 50 y un 50% la verbal y un 50% la gestual. No, lamentablemente no. Es un 93% gestual y solamente un 7% verbal. Esto quiere decir que mis gestos y mi tono dicen mucho más que mis palabras. ¿Se entiende? Entonces, sentido común también quiere decir, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué me está diciendo el otro? ¿En qué tono me lo está diciendo? Entonces, no sé, no me cayó bien, pero en realidad no me dijo nada. ¿Se entiende? No me está diciendo ni una mala palabra, me está diciendo algo que se escucha bien, pero no lo estoy sintiendo bien. Eso es la comunicación. Y tiene que ver con esto, porque a veces el violento, la persona violenta, vamos a decir en forma general, dice cosas que sí están aprobadas, pero el tono que lo dice es diferente. Entonces ahí uno tiene que aprender a escuchar esto también. Esto no nos enseñaron en realidad a percibir ni nuestros sentimientos, ni afinar este oído, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con estas cosas. Pero bueno, después pasamos al pellizco, al tirón de pelo, al empujón, a todo esto que ya sabemos porque está bastante difundido. Pero empecemos con esto más sutil, digamos. A mí me gustaría hablar desde la parte que me toca, que es con lo intrafamiliar, ¿no? Porque el tema de no tener el oído sutil
para escuchar algo de un supuesto violento que está todavía encubierto porque no pegó, no golpeó, no empujó, ahí es cuando empieza a hacer ruido ciertas cuestiones, como por ejemplo lo que pasa en la pareja, donde ella empieza a despegar de sus amistades o él empieza a tener que cortar a algunas personas de su familia o de su amistad porque él no comparte y hace como un séquito en la pareja, separa, aparta. ¿Eso es una actitud? Absolutamente, absolutamente, no hay que permitir, porque siempre va a haber una justificación. El amigo no le gusta porque esto, la amiga no le gusta porque es lo otro, o porque no le gusta su cara. No, no hay que permitir que se vaya alejando, que nos obliguen a que nos alejemos de las personas que normalmente estamos habituados a encontrarnos, a frecuentarnos, o afectivamente, sí, ¿no? Sí, sí, en lo sí, afectivo. sí, pero en lo afectivo y en general en todo. Ah, no quiero que estés con este compañero de la facultad. No, digo, yo me tengo que relacionar con las personas que quiero estar en ese momento, que tengo que estar. Hay cosas de trabajo que uno no está eligiendo los compañeros de trabajo, por ejemplo. Y, no, pero ese compañero o esa compañera no me gusta. Bueno, no. Mira, No. hay una pregunta que me sale en este momento que tiene que ver con esto que se habla mucho en los tribunales hace poco, que es la violencia económica, ¿no? Y que a mí me parece que yo la vengo viendo en algunos clientes con respecto a, sobre todo, cuando nace un niño en la familia y entonces deja de trabajar que yo me voy a ocupar de todo y que eso después se torna en una situación violenta, que es lo que a mí me toca vivir con algunas clientes, que tiene que ver con esto de, bueno, obviamente uno accede porque es madre, por el tema de lo maternal, de amamantarlo uno, de criarlo, de que no lo tenga una tercera persona, pero ¿qué pasa con esto? Porque yo todavía no tengo un reclamo puntual de violencia económica, solo de violencia económica, pero ¿qué opinas vos al respecto? Yo opino que esta situación ya tuvo un antecedente, que no nació en ese momento, que no se presentó en ese momento. Ya hubo indicios de que algo estaba pasando, donde después, bueno, se desencadena esto y lógicamente dicen, bueno, no, quédate en casa, deja que yo me ocupo. Pero antes de eso, porque está también las parejas que se ponen de acuerdo para que esa mamá deje de trabajar un tiempo y haga otra cosa y no pasa nada, y no es violencia. Al contrario, es algo que los dos consideran apropiado para ese momento. Pero después, si no está combinado por los dos y uno trata de convencer al otro, o sea, que no, las dos partes no están de acuerdo, bueno, ahí es que hubo antes otra cosa, otros indicios. Otros indicios que Sí, no se detectaron. que no se detectaron porque siempre el violento justifica su conducta, su actitud, con vos lo provocaste, ¿no? Vos me obligaste a que yo deje de darte dinero porque lo malgastás. Me obligaste o sea, todo es hacia afuera, en general el violento. Me gustaría cambiar un poquito de tema Dale. y salir de la violencia puntualmente y entrar en esto de lo que se llama la depresión. La depresión es ese sentimiento que uno no tiene ganas de nada, se tira en la cama, no se arregla, no se baña. Bueno, la depresión puntualmente, ¿qué es la depresión? Porque después de ahí vamos a entrar en el tema de drogas, adicciones, vamos a pasar al tema que también nos convocó el día de hoy. La depresión, a Sí. ver, ¿es orgánico? ¿Qué es? Bueno, a ver, lo voy a decir así en forma como amplia para que se entienda. Hay trastornos. Hay trastornos psicóticos,
trastornos psiquiátricos, hay trastornos del estado de ánimo y hay trastornos de ansiedad. Bien. Esto en forma general, ¿sí? Sí. En este caso, así se divide en DSM-5, que es el diccionario mundial de la salud. Todos nos regimos por este diccionario, que es lo mismo acá que en la China, si no, sería muy complicado no aunar criterios con respecto a determinadas patologías sobre todo. Igual ninguna es clarísima, no es de libro, siempre viene mezclado. Pero en este caso la depresión tiene que ver con el estado, con trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Justamente esto que vos nombrabas. No tiene ganas de bañarse, no tiene ganas de levantarse, está como apática la persona, bueno, se siente que no tiene incentivos en su vida, ¿sí? Hay dos formas, digamos, dos reacciones. Una es endógena, quiere decir que viene con uno y que se despierta en algún momento determinado con alguna situación traumática. Puede ser una pérdida, puede ser pérdida de trabajo, puede ser la muerte de un familiar, puede ser un accidente, puede ser una cosa traumática que sale esta depresión, provoca esta depresión. Pero cuando es endógena, en realidad, lo que sale es lo que ya tenía, ¿sí? Estaba en la persona, es orgánica. Pero está la otra, que es la exógena. Quiere decir que alguna situación traumática puede provocar una depresión, pero eso por supuesto con medicación se cura, pero es un tiempo muy determinado, es reactivo. O sea, puede tener una depresión reactiva a esa situación. Un duelo puede provocar una depresión, por ejemplo, o un accidente, o una pérdida de trabajo, pero por un tiempo corto, ¿sí? Generalmente es un año más o menos que podría llegar a tener eso. Pero tampoco le demos, no siempre la depresión, y me voy un poquito más. Tranquila. La depresión se la tiene a veces como algo sin demasiada importancia, ¿no? Bueno, no importa, ya se le va a pasar. Bueno, no, y va pasando el tiempo y nadie se da cuenta que cada vez el depresivo está más depresivo, porque se fue acostumbrando a esas actitudes, ¿sí? Se da cuenta cuando ya es exagerado, cuando llega a un extremo. Ahí dicen, bueno, no puede ser, hace una semana que está dentro de su habitación, ¿sí? Entonces, no se le da importancia, pero es muy importante que se tome en cuenta estas situaciones, de no dejarlas de pasar en el tiempo, porque cada vez se vuelve más grave. Podemos decir que entonces cuando vos decís endógeno es porque la persona nace ya con un pintillo de depresión, Sí. de que va a venir una depresión, sí. Y eso dijimos en un momento de nuestras charlas, que eso se despierta en la adolescencia. En general, casi todas las enfermedades, las patologías en realidad, más importantes, ¿sí?, para no decir graves, se despiertan en la adolescencia, donde hay un cambio. Si bien hay niños que pueden llegar a tener rasgos o características psiquiátricas muy niños, en general se despierta en la adolescencia. Sobre todo las patologías psiquiátricas, estamos hablando un poco que lo que habíamos hablado la otra vez, sobre todo el tipo psicosis, el tipo... que ahora vamos a hablar de esa parte. Bueno. Ahora vamos a hablar de esa parte. Sí. Vos me habías contado la depresión, una grave depresión, que hay un grupo de síntomas, ¿no?
me decías, la lentitud, o sea que es como un cansancio, después me dijiste que no se tiene voluntad, que hay Claro, angustia, que la mirada es negativa, ¿no? Esos sí. son factores determinantes para un padre, una madre que no se pueda estar siguiendo en este momento o que nos vea ahí en el canal de YouTube a futuro. Eh, Estas son cosas que nosotros tenemos que mirar como padres, Sí, cuando por ejemplo el encierro de, viste que ahora los chicos se meten mucho en la computadora, absolutamente, en su cuarto y se quedan encierra. ahí, se encierran. Y hay una línea que escuché la semana pasada, así que no lo pudimos hablar nosotros, este, que se está temiendo por la muerte en la habitación, porque estos adolescentes, preadolescentes y adolescentes más jóvenes, están tanto tiempo encerrados en su habitación que no logran comunicarse con el exterior, Ajá, ¿sí? Entonces están provocando situaciones muy difíciles. ajá, está bien. Eh, yo lo que quería pasar ahora, porque acá tiene mucho que ver lo que hablamos en nuestra charla en la relación padre-hijo, ¿no? Esta relación que se ve afectada con respecto a que los dos papás salimos a trabajar, porque obviamente tenemos que procurar los gastos y hoy salimos ambos padres a la calle y los chicos quedan mucho tiempo solos, entonces se encierran en su mundo, que ya sabemos que esto fue siempre así, nada más que antes cuando, por ejemplo, en mi adolescencia no había tanta computadora, tanto teléfono que nos atrapara, sino que íbamos al club y hacíamos deportes, por ejemplo, o estábamos mucho en la calle, ¿no? Antes se podía. Se podía, claro, y eso ahora no está. Me parece que es fundamental esta palabra de la comunicación, ¿no? De no perder la comunicación entre padres e hijos, Sí, buscarse ese tiempo, eso, tomarse. eso te iba a decir, más que cantidad es calidad. Exacto. La calidad de tiempo donde uno se debe comunicar con sus hijos, y, a ver, procurar escuchar, porque también es lo que pasa, escuchar al otro, qué es lo que está, eh, por dónde, por qué camino está transitando, porque si no podríamos decir que todos los chicos se van a volver problemáticos y No, no no. es así, ¿sí? Procurar también, a veces se puede económicamente, a veces no, pero procurar que esté ocupado, el adolescente que esté ocupado en actividades que le dejamos nosotros como padres también. Nosotros tenemos que cumplir el rol de padre. Como dice Emilio Calatayud, que es un juez de menores de España, que si tienen la oportunidad de verlo por YouTube, es muy interesante lo que dice. Los los padres tienen que ser padres de sus hijos, ¿sí? No tienen que ser amigos de sus hijos. Entonces, tiene que haber una comunicación, si bien fluida, siempre tiene que ser como padre, no como amigo. Él dice que hace años escuché esto y me pareció tan interesante. El día que yo sea amigo de mis hijos, pues tiene 2 hijos, ya por supuesto son grandes, el día que yo sea amigo de mis hijos no se quedan huérfanos de padre. ¿Se entiende? No hay que ser amigo de los hijos, sí con el tiempo, pero cuando se necesita autoridad, uno va en busca de los padres. Entonces, quedémonos con el rol de padre. Igual que los maestros. Los maestros son maestros y los alumnos son alumnos. Esto tiene que ver con la autoridad también que se ejerce desde la casa. Y la familia es el primer núcleo de la sociedad. Entonces es importante que también esto se sostenga porque no es, el maestro es maestro y no colega de sus alumnos, ¿sí?
tenemos que retomar también esto porque vemos hoy en televisión o en cualquier programa, vemos también que hay mucha violencia de los maestros a algunos alumnos, así que lamentablemente. Pero bueno, se fue perdiendo un poco esa distancia de autoridad. De autoridad. Que necesitan, claro. Que se necesita, todos necesitamos. Ahora vamos a hablar eso de la autoridad entre padres e hijos, que empieza desde que nace el bebé, y vamos a hablar de eso ahora puntualmente porque vamos a entrar en el tema de adicciones. Pero como hay preguntas de los oyentes, no quiero dejar pasar el tema de violencia y algunas preguntas que ya nos hicieron. Bueno, nos mandan saludos de Santiago del Estero, o sea, mirá, nos están mirando desde el interior. Gracias. Hay una pregunta puntual de nuestro querido amigo Sergio Collazo, que es en la radio, ssradiostar.com, que también los invitamos a que nos escuchen ahí de lunes a viernes. Gracias, Sergio, por estar participando. Dice, ¿una persona puede ser bipolar con respecto a la actitud de un violento? Dice, ¿puede ser golpeador o psicológico? ¿Pueden definirlo? No sé si entendés bien la pregunta. ¿Qué diferencia hay? Dice. ¿Qué diferencia hay? Bueno, el bipolar es, hay 3 niveles, ¿sí? El bipolar es el último nivel, el nivel más alto, o sea, el exceso. Ya eso es patológico grave, digamos. Porque a veces, por nuestras creencias, por lo que sabemos, por lo que escuchamos, los términos los utilizamos, digamos que al uso nuestro. O sea, parecería que estamos diciendo algo, queremos decir una cosa y en realidad estamos hablando otra. El primer nivel, que también es un trastorno del estado de ánimo, el primer nivel sería el ciclotímico, el que la persona que está bien y de repente se enojó por algo y uno no entiende por qué se enojó, pero si recién estaba bien, pero al ratito se le pasa, bueno, y no le da mucha importancia a eso. Eso sería como un primer nivel. Un segundo nivel sería una distimia. Estamos hablando todo del mismo cuadro. Una distimia sería un ciclotímico pero con más tiempo de duración, ¿no? Dura más. Ese enojo dura más tiempo. Un par de días, una cosa, 3 días, 4 días, una semana y después se le pasa, ¿sí? Y después llegamos al último nivel, que ya ahí sí es bipolaridad o maníaco depresivo, donde hay una película muy linda, muy vieja, pero es Mr. Jones. Mr. Jones la recomiendo porque es excelente, aparte está muy bien lograda, donde ahí muestran una persona bipolar, ¿sí? Pero está muy linda porque ya se va a los extremos. Hay extremos, eso es una película que está buenísima para verla porque es muy interesante, pero la vida real es aquella persona, por ejemplo, que dice, me voy a comprar todas las heladeras viejas que encuentre y las guardo, porque entonces yo las voy a arreglar y después las voy a vender. ¿Se entiende? Entonces se gasta todo lo que tiene en comprarse heladeras viejas que nunca arregla, que las guarda, y después cuando ve que no puede arreglarla y no puede venderla, le agarra la depresión. ¿Sí? Entonces se tira en la cama, queda ahí, y bueno, obviamente se gasta el dinero, las heladeras quedaron ahí, no ocupa lugar, espacio y todo. Entonces, esto es en la vida real, esto es un caso real. La película está divina, véanla, pero pasan estas cosas. Entonces, hay una diferencia entre lo que es un ciclotímico, ¿sí? Y un bipolar, que es lo que estaba preguntando. Está bien. Sí, sí. No sé si se... Esperemos que haya, si no, bueno, va a seguir preguntando.
Acá hay una persona que, bueno, dice lo mismo que yo te pregunté, yo soy de carácter, pero nunca agredí a nadie. Está hablando una persona que tiene, digamos, aparte de carácter es tener como una personalidad, ¿no? Es Como, tener una personalidad. La agresión, a ver, también tiene mala difusión lo que es agresión, ¿no? Porque en realidad eh, agresión es movimiento. La primera agresión que hacemos es el parto. Nacemos, porque si no, no podríamos nacer. Si no tenemos cierto grado de agresión, no podríamos nacer. La estamos empujando para salir, ¿sí? A salir al mundo. En realidad, un cierto grado de agresión está bien porque nos motiva a hacer cosas, a crear, a no rendirnos en el primer problema que tenemos. Lo que no está bien es la agresividad, llevarlo a la conducta. Esa es la diferencia. esa es la diferencia. Sí. Bueno, y después dice Maro de Omolú, que es la misma chica que habla, dice, yo sufrí violencia de género y jamás, a pesar de eso, le agredí a nadie, ¿no? Bueno, pero sufrirla no es lo mismo que nacer dentro de una familia violenta, ¿no? Son cosas distintas. La conducta aprendida me parece que tiene que ver con eso, con haber nacido en una familia de origen que ya vos ves la violencia desde que sos chiquito. Sí, siempre, a ver, hay un 50%, en todo hay un 50%. Este, había un cuento, un chiquitito, muy chiquitito, donde dos hermanos van a un terapeuta, y uno de los hermanos era borracho, alcohólico y bueno, nada, no tenía dinero, no trabajaba, no nada. Entonces le dice el terapeuta, bueno, ¿por qué saliste así? Y seguí, si mi padre es así. Claro, conducta aprendida, ¿sí? Bueno, después en otra entrevista va el otro hermano y el otro hermano nada, trabajaba, tenía su familia, tenía una vida, digamos, normal. Y el terapeuta le dice, ¿por qué sos así? Y él le dice, ¿y cómo no voy a ser así si mi padre era así? O sea, es todo lo contrario de lo que había hecho el padre. Es un 50%. Estar en una familia, no, en una familia violenta, no significa que todos sean violentos, ¿sí? Hay una parte que puede ser violenta y otra parte que no. Es lo mismo, bueno, después lo vamos a hablar el tema del cigarrillo Ahora vamos a la o de lección. otras cosas. Ahora vamos a la lección porque se nos va el programa. Bueno. Entonces, hay una frase que tiene dos palabritas solas, que es muy interesante. Presten atención a esta parte de la charla porque creo que es la parte, para mí va a ser una de las más importantes, ¿no? Hasta ahora fue todo importante, pero frustración óptima. Sí, necesitamos, tenemos mala fama los psicólogos con el tema de la frustración, ¿no? Pero en realidad la frustración óptima es poder enseñarle desde bebé a nuestros hijos a que tienen que esperar, algo tienen que esperar. El bebé cuando nace lo único que puede hacer es llorar para poder demandar lo que necesita y nosotros tenemos que aprender como madres o como padres a entender lo que nos quiere decir. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos de comer, le cambiamos los pañales, le damos un baño, nos fijamos que no le duela nada. Bueno, tratamos en lo posible de entender ese idioma. Ahora, pasados los 2 meses, 3 meses, donde el bebé ya se le fueron los cólicos, ya está cierta estabilidad, está teniendo, tiene que aprender a frustrarse un poquito. Ya le da alguna de esas, le sigue dando el pecho la mamá o en una de esas está tomando mamadera. Entonces tiene que esperar un poquito a que esa mamadera se enfríe o se caliente, que son unos segundos en realidad, no,
ahora con todos los... Antes lo poníamos en agua tibia, la mamadera, para que se caliente. Hoy tenemos otras opciones, ¿no? O la leche está caliente y hay que enfriarla. Ese llanto que tiene ese bebé de 3, 4, 5 meses, donde espera ese ratito nada más, es la frustración óptima, ¿sí? No lo podemos hacer llorar 2 horas porque el bebé tiene hambre y no se lo damos para frustrarlos. No estoy diciendo Además eso. se expresa de esa manera, claro, no lo pide de esa manera, claro, no sabe hablar, obviamente. No, pero así en realidad con todo. Y a medida que van creciendo los niños, hay que irlos frustrando un poquito más, ¿sí? Tienen que aprender a esperar, porque esta es una de las bases psicológicas en este momento para que cuando sea más grande, como no aprendió a frustrarse, quiera satisfacción inmediata. ¿Está? No le prepares la mamadera apenas llora, sí, cuando es muy chiquitito, pero pasados los 3, 4 meses tiene que esperar un poquitito, ¿sí? Y así de a poquito. Vos me dijiste, ¿te acordás que hablamos comprarle el juguete que salió recién por la TV y mañana voy corriendo y se lo compro porque quiero eso, quiero eso, quiero eso? Bueno, ya ahí tiene más edad, ya se expresa, habla, y a medida que va creciendo le vamos poniendo la cuestión electrónica con un chupete también, y cuando le ponemos el celular para que salgamos al restaurante para que el chico no moleste, todos comamos tranquilos, esa satisfacción inmediata que luego la busca quién. Y esa es la base de la adicción, es la base, esa falta de frustración. Acá tocaste el tema, 2 temas que son muy, muy fuertes en este momento. Una es, bueno, los aparatos, ¿no? Todo lo que sea tecnología, ¿sí? Hay estudios con respecto a eso. No sé si querés que vaya por ese lado, voy por el otro lado. No. Hay estudios, hay una neuróloga que después cualquier cosa le doy los datos para que lo tengan, que se llama Pa' que sepas. Es una neuróloga, Silvia Velarde, que es muy interesante lo que dice, porque dice que los primeros 1000 días de una persona, los primeros, o sea, bebé hasta los 3 años, son importantísimos que no estén en contacto con ningún elemento tecnológico. En cuanto dispositivos, ningún dispositivo, celular, jueguitos, tablet, nada, porque ese pixelado y esa fotograma, que son estas como se arman las películas, ¿sí? Sobre todo de los niños, no le está permitiendo conectarse con el mundo real. Y esto trae muchísimas dificultades a la hora de la comunicación y del hablar. ¿Por qué? Porque el niño aprende del otro, es un espejo del otro, entonces imita al otro. Cuando es una pantalla plana no lo puede imitar y su cerebro realmente tiene consecuencias gravísimas. Les voy a pasar esto porque es muy interesante esta neuróloga. Por otro lado me decías, el último juguete. Sí, en realidad, a ver, no está bueno porque no lo necesita, realmente necesita, va a cumplir la función, nunca se lo compro, bueno, y ahora le doy un premio y se lo puedo comprar, o qué estoy buscando como padre para regalarle lo último que hay. O sea, es como muy difícil, sentido común, ¿sí? No importa que se lo pueda comprar, no le hace falta tantas cosas.
Los niños se tienen que aburrir un poco, porque el aburrimiento trae la creatividad. ¿Sí? Mirá qué interesante. Si yo te preguntara realmente qué es el adicto, o sea, para que, yo sé que es difícil, ¿no? La definición, pero cortito, ¿qué es, ¿por qué el adicto? Bueno, a ver, orgánicamente tiene que haber, hay varias teorías, pero yo adhiero a esto, que me parece interesante y por otro lado está probado, que tiene que haber un componente orgánico donde, por ejemplo, a ver, en una familia donde todos fuman y uno no fuma, ¿por qué no fuma ese? Si está viendo que los demás lo hacen, ¿sí? Entonces, no fuma porque su organismo no se lo permite. ¿Se entiende? En una familia donde se toma alcohol permanentemente y hay uno o dos que no toman alcohol porque no les gusta, su organismo no se lo está permitiendo. ¿Tá? O sea, siempre ¿Su organismo no se lo pide? No, su organismo no lo rechaza. Ah, ok. Lo rechaza, ¿sí? Entonces, yo tenía un profesor hace muchos años en psicopatología que decía, no es loco el que quiere, sino el que puede, ¿sí? Entonces, no es un psicótico cualquiera, por ejemplo. No, tiene que tener un componente orgánico. No es un adicto el que quiere solamente, ¿sí? Tiene que haber algún componente orgánico que facilite la entrada a la adicción, ¿sí? Después está, por supuesto, lo emocional, lo social, todo esto, si no, no perteneces, si no lo haces, no perteneces, este tipo de cosas donde a veces obligan, pero si no está en la esencia de la persona, no se hace adicta. ¿Qué le provoca qué le provoca la ingesta de lo que fuese, ya sea alcohol, las drogas? ¿Qué le provoca a la persona? Lo general que nosotros lo hablamos Sí. en las charlas, Sí. Más ya que me explicaste la teoría del iceberg, pero hay una palabra que es desinhibirse. Claro, a ver, cuando esto por supuesto que depende cada personalidad, depende, todos somos diferentes, no hay una regla que diga, bueno, esto es de esta manera y así me tengo que fijar en todo esto. No, no hay reglas, cada uno es diferente, pero también hay que tomar en cuenta que cada persona, perdóname, ¿qué Sí. El desinhibirse. hay algunas personas que necesitan para poder conversar o divertirse, Ahí está. tomar algo para justamente desinhibirse. O sea, dejarse llevar. Entonces, ¿con qué se empieza? Con el alcohol. El alcohol provoca que, nada, que uno esté más relajado, más distendido, más tranquilo. Después pasa a otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, un porrito no pasa nada, tomamos uno, después otro, y ahí se hace la adicción. En realidad hay un uso, ¿sí? Y un abuso. Está el uso, que es lo social, que es digamos, la persona no toma alcohol durante toda la semana y se encuentra con amistades o familiares y hacen un asado y toma alcohol y cerveza, bueno, no sé, todo eso, porque yo no tomo alcohol. y, y bueno, se siente bien y se divierte y lo pasa bien, ¿sí? Pero no es un adicto, es un uso social, como es el cigarrillo, como es determinadas comidas, hay muchas cosas. Esa es la diferencia. El uso no quiere decir dependencia.
el abuso está dependiendo de ese elemento para poder funcionar, si no, no funciona. Ahí se convierte en lo cotidiano, no es Claro. solamente una vez por semana, No, sino es que ya... buscar la recompensa inmediata. Por eso hablábamos de la frustración óptima, ¿sí? No quiere frustrarse. Entonces, ¿con qué lo consigue? Adquiriendo como medio ese elemento, que puede ser el alcohol, el cigarrillo, marihuana, cocaína, el pasta base, lo que sea. Quieren satisfacción inmediata. Y entonces se hace una dependencia y de ahí la adicción. Igual la adicción también hay al juego, también hay a la limpieza, no se limita solamente a las drogas, ¿sí? ¿El adicto es recuperable? Bueno, lo explicó muy bien Mariano Mariano otra. Borrelli, Sí, de la Fundación Yo Pude. me encantó eso y la verdad que lo escuché y lo felicito porque habló muy bien, se dirigió al tema de la comunicación con los padres y todo, me pareció muy interesante esa entrevista. Este, y no, no se recupera en realidad, y creo que él lo dijo, lo que hacen es controlar, porque está en forma permanente, después de una adicción es casi en forma permanente que tiene que estar controlándose, ¿sí? Es un Puede trabajo caer, todos los días, es ¿no? un trabajo de todos los días. Ujú. Sí. Bien. ¿Cómo se detecta que alguien es adicto? ¿Cuál sería algo rápido para que le expliques a la gente, que nos quedamos sin tiempo? Por ejemplo, como... Un cambio de conducta. No. Digo, por ejemplo, que una adicción a qué. Sobre todo las drogas, que es lo que más... Sobre todo a las claro. drogas. Bueno, hay un cambio de conducta que es paulatino, que parecería que no se fue viendo, ¿sí? Pero uno tiene que tomar en cuenta cuando él es un adolescente, ya el adulto ya es adulto, así que no hay potestad sobre eso. Sí, mucho encierro, falta de comunicación, El humor. falta de dinero en la casa, bueno, no importa, el vuelto no importa, bueno, ¿qué hace con eso? Fijarse también. Sí hay cambios de humor, sí hay cambios en las conductas, se vuelven más parcos, se vuelven fijarse en los ojos. Bueno, ahora tienen la costumbre de ponerse las gotitas, así que no se ve tanto en los ojos, antes se podía notar más. Pero bueno, hay que tener una mirada más de padre, ¿no? Estar más cerca y una comunicación más fluida. Bien. Y aparte, la persona adicta depende de la utilización de lo que esté consumiendo para poder vivir. Absolutamente. Hay una decepción, una dependencia absoluta. Cree que sin eso no puede vivir. Puede recaer a pesar de como Sí. decís vos, o sea, por eso es cotidiano y como Sí. decía Mariano, Sí. es un día a día, ¿no? Sí. Bien. Sí. ¿Qué opinás de la ley de salud mental? Que obviamente lo hablamos, y el Lo otro día hablamos. concurrimos con las Madres del Ser y otras ONG a Congreso pidiendo la reforma urgente de la ley de salud mental y bien también queremos, o sea, lo que quieren las organizaciones es una ley específica sobre adicciones porque salud pública no está preparado. Y acá me gustaría que cuentes puntualmente tu experiencia para cerrar el programa. Quizás vamos a tener que hacer un segundo programa, vemos cómo lo vamos a manejar porque nos quedó un montón de cosas, pero me gustaría que cuentes tu experiencia en el Moyano y contar qué es el Moyano para los que nos escuchan. Bueno, el Hospital Moyano es el hospital de salud mental para mujeres. El Borda es para hombres. Está ubicado en la zona de Constitución y cerca, a la vuelta, digamos, está el Tobar García, que es para niños y adolescentes también.
Bueno, yo tuve experiencia con el Hospital Moyano, que les diría excelente, excelente, tienen una calidad de profesionales, son todos médicos psiquiatras, este, gente especializada, por supuesto, en patologías graves. Ahí va la gente que ya está al borde, por ejemplo, de un suicidio, o que hizo un intento de suicidio, o cosas realmente graves. ¿Brotes psicóticos Brotes llegan? psicóticos llegan, sí, sí, sí. El tema es interesante porque también hay brotes psicóticos en el tema de las adicciones, ¿sí? Hemos tenido un caso hace muy poco, El caso Chano, ¿hablas? el caso Chano, Sí. que eso un poco nos disparó en un momento en la charla. Sí. Eso es un brote psicótico, pero provocado por la adicción, no porque lo tenga en su organismo, no porque haya nacido con eso. Eso lo provocó la sustancia. Por eso es imposible que a una persona que esté en esa situación se le pida permiso para poder internarla. Ahí está el tema. ¿Sí? Es muy difícil que alguien que está enajenado logre tener la conciencia para dar autorización para que lo internen. No, no. Ahí viene el cambio de la ley de lo que se está pidiendo, Ahí ¿no? viene el cambio que me parece muy interesante porque en realidad uno le tiene un poco de distancia, pone distancia, ¿no? Con la locura y con los presos. Eso lo habíamos comentado la otra vez. Los locos quedaban afuera, esto es históricamente, fuera del pueblo, que no se veía, ¿sí? Pero, por ejemplo, mi experiencia en el Moyano es que la persona que viene, no viene por una denuncia, viene con el SAME. El SAME es el que lo traslada y evalúa que tiene que estar ahí. Realmente están súper respetados. Yo estuve en la guardia durante casi un año y el trato es hay un respeto, ¿no? súper profesional, y hay un respeto por el ser humano, por la persona que está enferma. No es un enfermo, es una persona que está enferma en ese momento y se lo respeta de esa manera. O sea, tenemos una mala idea, una creencia, que en todos los lugares psiquiátricos se los encierra, se les pone cosas raras, y no es así. La picana, el chaleco de fuerza, Claro. se lo ata a una camilla, Claro. se lo maltrata en realidad. Mm. Y vos me decías que había una sala temporal. Claro, sí, es una sala de guardia, que es la guardia, que se evalúa ahí, se medica a la persona y no puede estar más de un mes. O sea que en un mes se tiene que esa persona estar controlada médicamente, porque ya es lo que necesita, y una vez que está controlada, hasta un mes, o sea que puede ser una semana, 10 días, 15 días, y es como una internación breve, y después se va a su casa con su familia. Hay una delgada diferencia entre, digamos, el cuadro psiquiátrico por adicción y la psicosis, ¿no? Sí, se pueden confundir. Por eso a veces se necesita tener una historia clínica, y por supuesto una capacitación para poder discernir. Detectarlo. Si no es tuvimos un caso también de un policía que murió a manos de una persona que en ese momento estaba enajenada. Claro. No hace mucho, y fue en Belgrano, creo. No recuerdo los nombres, pero bueno, en ese caso no era por adicción, era por un brote psicótico. Bien. ¿Sí? No es Claro. lo mismo que lo de Chano.
Y cuando en aquel momento me dijiste que, bueno, obviamente la adicción está provocada por químicos, por factores externos, ¿no? En la psicosis hay indicios desde la niñez. A veces, A ver. a veces hay desde la niñez, pero el despertar es en la adolescencia. A ver, el que pasó los 27 años, quédese tranquilo que no va a poder ser psicótico, ¿sí? Hay un tiempo determinado donde puede aparecer la psicosis, si no, no. Buenísimo. Bueno, hay una frase final, vamos a tener que cortar porque ya se hizo la bueno, hora bueno. y no queremos aburrirlos, pero hay una frase que yo escribí acá, entrar en el otro con los pies descalzos. Ah, sí. ¿Qué es? Eso es lo que me gusta. A ver, si yo voy a entrar como psicóloga en el mundo del otro, ¿sí? En el corazón del otro, en el alma del otro, para que pueda decirme, tengo que entrar con los pies descalzos, para poder no dejar ninguna huella. Y bueno, yo estoy formada con Carl Rogers, donde dice que hay tres condiciones necesarias y suficientes, que es la empatía, ponerse en el lugar del otro, la aceptación positiva e incondicional. Tengo que aceptar al otro como persona, no sus conductas, ¿sí? Pero sí como persona. Y la congruencia, tengo que ser congruente. Lo que pienso, lo que digo y lo que siento, ¿sí? Para que el otro, que hablábamos al principio, la comunicación la sienta real. ¿Se entiende? Perfectamente. Bueno. Muchas gracias por esta noche. Espero que para nuestros seguidores y bueno, los que estuvieron del otro lado y los que van a estar, sea de crecimiento a nivel personal, a nivel interrelación familiar, con los otros y con nuestra futura familia para los que son más jóvenes y van a formar una familia. Tengan en cuenta que formarse un porrito, como ha dicho nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández, no estamos de acuerdo con eso, no es tan sencillo decir estas cosas. También María Eugenia Vidal lo dijo el otro día, para que no parezca que somos partidarios de ningún partido político. Lo del porrito no está bueno, porque justamente, lo vamos a hablar en otro programa quizás, lo que provoca, y lo ha dicho Estela en su programa como Madres del Ser, la otra vez nos contaba lo que pasa entre las neuronas, en los axiomas, en la comunicación entre neuronas, lo que provoca un porrito, otro porrito y otro porrito, ¿sí? No solamente nos desinhibe, sino que interfiere en la comunicación neuronal del cerebro. Atención, ya no somos las mismas personas. Entonces, realmente, decir esto tan light, lo del porrito, no, por lo menos de mi parte, no sé si Graciela adhiere, no estamos de acuerdo con esto. Pero bueno, la libertad es libre, así que cada uno decide y elige. Pero si va a traer hijos al mundo, hay que fijarse muy bien cuáles son las conductas aprendidas y las que nosotros después vamos a dejar para que aprendan de nosotros. El ejemplo es muy importante. Los despedimos. Se predica con el ejemplo. Se predica con el ejemplo. Los dejamos por hoy. Gracias por estar ahí del otro lado. Somos tus derechos. Nos vemos en la próxima. Los queremos. Chau, chau. Gracias, Gra. Gracias. Gracias a vos.